Líderes en Educación Teológica Online. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un pequeño repasito para ir cerrando. O sea, esta va a ser una clase repaso, en realidad. Va a ser la clase probablemente tal, pero va a tener contenido, mucho del contenido que ya hemos visto en los dos últimos videos. ¿Ya? Así que esto va a servir un poquito para afirmarnos lo que tiene que ver con este tema de el Hijo o el Hijo de Dios y el uso que tiene esa terminología. Wow, no estoy grabando. Estoy grabando aquí porque después edito el video y subo en otros canales la versión solamente de audio. Entonces me sirve esta grabadora. Y gracias a aquellos que me apoyan que he podido comprarla. Ok, ahí está grabando. Y aquí está el micrófono, ¿ves? Ok. Porque el sonido por Facebook y por YouTube no es el mismo que si lo hago con una grabadora, queda mucho más cercano. ¿Ok? Dado que este micrófono es solamente para la voz. Bueno, les decía de que hemos estudiado el concepto de hijo y hemos visto las distintas acepciones, ¿ok? Es decir, las distintas aplicaciones que se le da o sentidos que se le da a la palabra hijo. Luego analizamos la palabra hijo en relación con nuestro Señor Jesucristo, o como decimos teológicamente, la segunda persona de la Trinidad bíblica. Y vimos varias cosas notables y peculiares y singulares del término hijo de Dios, ¿verdad? No es así cuando la escritura describe a criaturas, es decir, seres creados, de entre los cuales no se cuenta a nuestro Señor Jesucristo, porque aclaramos ayer que nuestro Señor Jesucristo no es un ser creado, ¿vale? No es un ser creado como nosotros o como los animales o como los insectos o como los ángeles, por ejemplo, que son seres creados. Tuvieron un comienzo, tuvieron un punto de partida y tendrán un punto de finalización. ¿Ok? Eh, eh, o digamos que somos vulnerables a desaparecer o a extinguirnos o a cesar la vida, incluidos los ángeles, ¿vale? Y sin embargo la diferencia del término hijo de Dios solamente se aplica, cuando es singular, hijo, solamente se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Y también vimos por qué es hijo de Dios. Y por eso que fue importante estudiar la connotación que se le da a la palabra hijo, ¿verdad? No la voy a repasar ahora, lo vimos en los videos anteriores. Pero gracias a eso pudimos entender de que cuando hablamos de hijo de Dios, no necesariamente estamos hablando de hijo desde el punto de vista carnal, físico, de parto, ¿verdad? Aunque ciertamente la Biblia lo menciona. Pero la palabra hijo de Dios, bíblicamente y aplicado al Señor Jesús, es mucho más amplio que este sentido limitado de entender lo que viene de un parto, sino que Él es hijo de Dios por derecho, por eternidad, por esencia, por sustancia, por el solo hecho de pertenecer al seno del Padre, hijo de Dios, ¿vale? Solo que la escritura, el lenguaje que está escrita en lenguaje humano, no el lenguaje angélico o sobrenatural o espiritual, está el lenguaje humano. Entonces, para poder de alguna manera enseñarnos a nosotros, seres humanos finitos, es que la inspiración ha escogido ciertas palabras para que los escritores bíblicos puedan describir la relación que hay entre las personas que conforman la deidad. Y ha escogido de manera sabia, delicada, familiar, en los términos padre, hijo, ¿verdad? Y más que nada, el término padre o hijo, más que querer dar a entender un tema de relación filial, carnal, tiene que ver más bien con una relación,
con una descripción relacional, ¿verdad? Para que nosotros captemos de alguna manera la grandeza de la deidad y su relación. Es por eso que en la Biblia nos habla de el Padre, nos habla de el Hijo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el término Hijo es súper apropiado para el Señor Jesús? Porque efectivamente la Escritura nos enseña que el Hijo proviene del Padre. Vimos versículos bíblicos que Él viene del seno del Padre, ¿verdad? Se sienta a la diestra de Dios. Es decir, Jesús es desde el principio, es desde la eternidad. Sin Él nada de lo que está hecho o creado hubiese sido hecho o creado. Es uno con el Padre. ¿Se acuerdan de esos versículos que vimos ayer? El Padre y yo uno somos. Pero también al mismo tiempo dice, el Padre me ha enviado, ¿verdad? O sea, al mismo tiempo la Escritura nos habla de la unicidad de Dios, que son uno, y al mismo tiempo nos habla de esta personalidad, de estas distintas personalidades, el Padre que envió al Hijo, ¿verdad? No así nos habla de que el Hijo envió al Padre. No puede ser al revés, porque los términos hijo presuponen un padre, evidentemente. Y cuando hablamos de padre, evidentemente tiene que ser padre de alguien y tiene un hijo. Entonces, por eso que nosotros hablamos humanamente para expresarnos y explicar la deidad, hablamos de primera persona, segunda persona, tercera persona, ¿vale? Cuando hablamos de primera persona, segunda persona, tercera persona, no estamos eh, clasificando a la deidad en términos jerárquicos, en términos piramidales, de que el Padre es más grande, más poderoso, tiene más atribuciones, más virtudes, ¿verdad? Y que el Hijo está en un escalafón inferior, ¿cierto? Que es más chiquitito, que es subordinado en el sentido de que no tiene voluntad propia, ¿verdad? O personalidad propia, o atribuciones distintas al Padre. No, 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 no. Ellos son uno en poder, misericordia, verdad, omnipresencia, omnisapiencia, son uno en atributos. Pero sin embargo también la Escritura nos describe que la deidad está conformada por tres personas claramente descritas desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Ok? Así que cuando hablamos de primera persona, segunda persona, tercera persona, no estamos clasificando a la deidad en términos de jerarquía, que uno es más, uno es menos y otro es menos. No, lo hacemos siguiendo el texto evidente, la descripción bíblica que se nos da respecto a las injerencias, actuaciones, protagonismos y relación entre las personas de la deidad. ¿Okay? Vimos muchos textos bíblicos sobre eso, así que no lo vamos a repetir otra vez, aunque ciertamente vamos a tener que leer algunos que ya vimos ayer. ¿Okay? Así que quedó claro ese tema de hijo de Dios. ¿Okay? Hijo de Dios. Así que lo que vamos a hacer ahora es confirmar un poquito todo esto que hemos conversado. Así que vamos a ver lo que la Biblia habla respecto a esto. Así que vamos a ver varios textos y los vamos a conversar un poquito entre ustedes y yo, ¿ya? Así que bienvenidos a todos los que se han integrado. Somos poquitos, pero están los que realmente tienen interés, ¿ok? Recuerden compartir estas clases, estas grabaciones por las redes sociales y que muchos más puedan verse beneficiados con esto, porque hasta donde yo sé, son muy pocos que dedican a profundizar en este tema y a dar exposiciones sobre este tema. Es un tema que si ustedes se fijan en YouTube, por ejemplo, es un tema que no tiene muchas vistas. O sea, a los hermanos les encanta ver videos o temas de profecía, temas que les llamen la atención, la última noticia, pero cuando se trata de estos temas, increíblemente los hermanos no tienen interés. La Escritura, una y otra vez,
habla de la misteriosa verdad que estamos estudiando. Este misterio de la deidad o trinidad bíblica no es algo que está solamente circunscrito en el Nuevo Testamento. No es algo que apareció en el Nuevo Testamento, en el siglo I, no es algo que apareció en el siglo V, no es algo que apareció en el siglo VIII, como quieren algunos argumentar. Yo he escuchado a algunos hermanos o ex hermanos, hoy herejes, enemigos del cristianismo, enemigos del evangelio, que dicen, no, porque esa doctrina apareció en el año tanto, eso era ajeno a la escritura, eso es ajeno a la iglesia cristiana, eso nunca perteneció a la iglesia cristiana. Otros han llegado más lejos y dicen, no, eso nunca perteneció al remanente, eso se introdujo, ¿verdad? En el año tanto, con la apostasía tanto. Y ellos quieren de alguna manera dar a entender que la doctrina de la Trinidad es algo ajeno a la Escritura y que se introdujo en el sistema doctrinal de la Iglesia. Eso quieren darnos a entender eso. Entonces ellos nos llaman, fanáticamente, nos llaman a cortar con la doctrina de la Trinidad, a abandonarla porque hay que considerarla pagana, hay que acumulan texto y acumulan citas para intentar probar lo que no pueden probar, que las tres personas de la deidad existen en la escritura, ahí están, ahí están. Yo creo que la única verdad que ellos dicen, dentro de todo lo que le he escuchado, porque me he tenido que dar el tiempo de escuchar a estas personas que están afiebradas realmente, creo que la única verdad que dicen es que la palabra Trinidad no está en la escritura, esa es la única verdad que dicen. Pero yo ya he explicado en estos 17 videos que llevamos, creo, qué pasa con eso, con la palabra Trinidad, qué importancia o no tiene el que no esté en la escritura, no influye en nada. Vuelvo a repetir, el hecho que la palabra Trinidad no esté en la escritura no influye en nada, porque la doctrina de la Trinidad está en la escritura. La escritura nos habla de las tres personas que conforman la deidad. ¿Y qué entendemos los cristianos por Trinidad? Tres personas. Es decir, la palabra Trinidad lo que apunta o lo que quiere describir es la pluralidad de la deidad. Es decir, que son tres, plural, más de uno. ¿Ok? Pero los ex hermanos que se han alejado del cristianismo atacando la Trinidad, ellos argumentan de que quienes creemos en la Santa Trinidad o en la Trinidad bíblica, pues somos paganos, dicen ellos. ¿Ok? Somos paganos, somos politeístas y nos acusan o nos calumnian de muchas cosas, en circunstancias que los paganos son ellos, los politeístas son ellos. Y ellos han abandonado el cristianismo para creer en otro Dios distinto, no en el Dios de la Biblia. Ellos creen en un Dios de dos personas. Y hay algunos que han caído en la creencia de un Dios de una persona. Los que se deslizan hacia corrientes judaizantes, ellos caen en esa doctrina de la unicidad extrema, ¿verdad? Y después están estos biteístas, ¿verdad? Los biteístas o los dualistas, estos que creen en dos dioses solamente, en el Padre y en el Hijo, y desconocen el ministerio y la obra del Espíritu Santo como persona, distinta al Padre, distinto al Hijo, como Dios también. Eso les pasa a ellos. En fin, bueno, entonces el Señor Jesucristo es Dios por derecho propio, ¿vale? No es que Jesús se hizo divino en el momento de la glorificación al ascender, en el momento de la resurrección, o en el momento del nacimiento, o en un tiempo determinado llegó a ser Dios. No. Jesús es Dios desde la eternidad. Es hijo de Dios desde la eternidad. Solo que en algún momento de la historia ocurrió un milagro, un misterio de la encarnación, el cual
este Hijo eterno, que es Dios, se hizo carne y nació de mujer, carnal, física, en un parto, después de un embarazo normal, humano, pero fue engendrado por el Padre. Por eso estos términos que ustedes ven en la Biblia que dice primogénito, ¿cierto? O unigénito, ¿ok? Unigénito, primogénito, ¿ok? El primero y el único, hijo. No hay dos o tres, hay un hijo, ¿ok? Entonces, Jesús no solo es el verbo de Dios. No vamos a ver textos bíblicos en esto porque ustedes conocen esos textos. Ustedes pueden ir, por ejemplo, a San Juan capítulo 1, los primeros versículos, estos famosos textos que dicen, y el verbo era en el principio, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Okay? Ustedes conocen eso. Así que Jesús no solo es el verbo de Dios, sino que es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Es la imagen de Dios. ¿Okay? Jesús vino a revelar al Padre. Y esa expresión de que vino a revelar al Padre es una afirmación de la unicidad de Dios, de la unidad de Dios, que son uno. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? De que la Escritura nos describe transversalmente tanto la unidad, es decir, que son uno, como también su pluralidad, que son tres. Y para descubrir eso hay que estudiar la Escritura como la estamos estudiando nosotros. Tomamos un texto y extraemos de ahí la unidad, donde se nos describe que es uno. Vemos otros textos y se nos describe también que son tres. Entonces, para poder entender humanamente y bíblicamente la deidad o la Trinidad, necesitamos analizar los textos a la luz de la información general apoyada por otros textos también. Porque si yo solamente escojo algunos textos caprichosamente y solamente leo los textos o acepto los textos que hablan del Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo, pues entonces yo me salgo del cristianismo para creer en un Dios de dos personas. Y eso no es cristianismo, eso se llama apostasía y es herejía. ¿Okay? Pero si yo incluyo, aparte de esos textos, que los hay, el resto de textos que sí se describe, lo hemos estudiado acá, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y hemos estudiado los pronombres personales y las expresiones que dan a entender una persona distinta al Padre y distinta al Hijo, que se llama Espíritu Santo o Espíritu de Dios o Espíritu de Cristo o Consolador o lluvia temprana o lluvia tardía o viento o aceite o siete espíritus. Tiene muchos nombres. ¿Ok? ¿Ok? Así que tampoco vamos a ver texto en ese sentido respecto a que Jesús es la expresión del Padre. También lo hemos visto, esos textos. Hebreos 1:3, por ejemplo. ¿Okay? Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Se acuerdan cuando Tomás le dice al Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta? Y Jesús lo mira a Tomás y le dice, niño, tanto tiempo que estoy entre vosotros y no me habéis visto y no me reconocéis. Jesús es la imagen del Dios invisible. A Dios Padre nunca nadie le ha visto, pero el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, porque el Hijo es la imagen de Dios. El punto principal que se subraya constantemente es que el Hijo no es lo que es sin el Padre. El Hijo no podría ser Hijo de Dios sin el Padre. ¿Vale?
Y el Padre no podría ser lo que es sin el Hijo. Porque las mismas expresiones hijo hacen necesario que exista un Padre. Los hijos no nacen de debajo de las piedras, no aparecen en los pétalos de las flores. Los hijos vienen de un padre. Y de igual manera, cuando a alguien se le llama padre, asumimos por el término padre que es padre de un hijo. ¿Okay? Por lo tanto, los términos nos están describiendo esa relación hermosa entre estas dos personas de la deidad. Jesús es lo que es por causa de Dios, el Padre, porque el Padre envió al Hijo. ¿Ok? Es importante subrayar que esta relación entre el Hijo y el Padre no tuvo principio. Esa es otra cosa que también estudiamos. Jesús no tiene fecha de creación, porque Jesús no es un ser creado, no es una criatura creada. Jesús es, ha sido y será. Yo soy el que soy, eterno, sin principio ni final, el alfa y el omega, el principio y el último. Jesús es desde la eternidad con el Padre. Jesús no tiene una fecha de nacimiento como la nuestra, desde el punto de vista de su divinidad, porque Él es hijo desde la eternidad. Algunos tomándose del acto de la encarnación, del milagro de la encarnación y de su nacimiento, pues marcan ese hito como de que de ahí se debe de contar la existencia de Cristo, que antes no existía, que Jesús comenzó a existir o a tener existencia real, histórica, le llaman algunos, el Cristo histórico le llaman algunos, sobre todo en la escuela de teología están mal enseñando a los alumnos porque le están insistiendo en el Cristo histórico, Cristo histórico. Eso es una expresión que pone énfasis al Jesús humano, al Jesús humano. Y se olvidan y le restan o le sustraen la divinidad o su naturaleza divina o su origen eterno a nuestro Señor Jesucristo. Es un peligro tremendo. Ya voy a hacer un video respecto al tema de la teología, a propósito de eso, porque me han contactado alumnos de teología y me han contado que los profesores siguen mis videos. Hay algunos profesores que ven mis videos y hay muchos alumnos de teología que siguen mis videos. Y quiero decir, y ellos me llaman, me hablan a mí para pedirme consejo y que les dé orientaciones. Yo a muchos de ellos les he dicho, mira, si tú estás estudiando teología, bueno, no tiene nada de malo estudiar teología. ¿Ok? No tiene nada de malo. El problema es que la calidad de la actual teología que se está enseñando te está, al contrario, te está perjudicando espiritualmente, porque la actual teología o las actuales escuelas de teología de las instituciones cristianas lo que están haciendo es minar tu fe y confianza en la autoridad de la Escritura. Están sembrando el escepticismo en la Escritura. Eso es lo que están haciendo. Exaltando el ego y las capacidades humanas por sobre la dirección o confianza en la dirección divina. Es tremendo. Así que cuando definitivamente yo les digo, mira, el estudiar o no estudiar da lo mismo. Porque el Señor quiere adoradores en espíritu y en verdad, seas o no teólogo. Que sacas con saber teología si te vuelves un ateo prácticamente. Pero si usas la teología para ser un obrero del Señor como Dios quiere, amén por eso. Es bueno tener conocimiento. Ustedes saben que soy uno de los que no me opongo a la cultura y al conocimiento en todas las áreas. En todas las áreas. Ojalá nosotros tuviésemos nociones básicas de antropología, sociología, psicología, filosofía, historia, gramática, lenguaje. Ojalá tuviésemos un poquito de bagaje en eso. Por eso es que es bueno leer. ¿Ok? Pero bueno, me estoy yendo del tema.
Ahora, es importante subrayar que esta relación entre el Hijo y el Padre no tuvo un principio. Termino con eso. La relación entre Padre e Hijo divinos no tuvo un principio. No hay tiempo, porque la deidad es atemporal, está fuera del tiempo, no se mide con el tiempo, no está dentro del tiempo, está fuera del tiempo, porque para la divinidad no hay tiempo. ¿Ok? Así que quitémonos esa, ese intruso que se llama escepticismo, o perdón, especulación, ese intruso intelectual que los herejes nos quieren inocular, de escepticismo que nos hace creer que Jesús tuvo un principio, ¿verdad? Que en algún momento de la historia Él apareció, Él nació. No, Jesús no tiene en ese sentido, desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de la naturaleza de la deidad, no tiene principio ni fin, no tiene, es eterno, es. ¿Okay? Y ha sido siempre así. No debemos pensar que Jesús sea llamado el Hijo solamente desde un nacimiento como hombre en el mundo. Otra vez reiteramos lo que estudiamos en el video pasado. Cuando a Jesús se le llama Hijo, no tenemos que entenderlo del sentido restringido. María, encarnación, nacimiento, parto, no. El término hijo es mucho más amplio. ¿Okay? Jesús es hijo de Dios desde la edad de sin fin para atrás. En el libro de Juan, y ahí vamos a ir, vayan por favor al libro de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos para allá. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos 14 al 18. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 14 al 18. Dice así. Aquel verbo, hablando de Jesús, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia, lo describe, y de verdad. Juan dio testimonio de él, o sea, Juan el Bautista, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, porque era primero que yo. Cuando Juan el Bautista dijo, este cordero que viene aquí a bautizarse al río, es el que yo les decía que era primero que yo. No en el sentido porque física, naturalmente no era mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista era mayor que Jesús, tenía más añitos. O sea, tenía más, creo que era mayor por meses nomás, ¿verdad? Creo que 6 meses, bueno, no recuerdo. ¿Ok? No en ese sentido, sino que era antes que yo en el sentido eterno. Porque Juan creía de todo corazón, y así lo aceptó, que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso que dijo, porque era primero que yo, porque era desde la eternidad, era desde cuando estaba en el seno del Padre. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios, hablando del Padre, nadie le vio jamás, hasta ahora. ¿Notaron? Está hablando
está dando un testimonio. El apóstol Juan se remite a Juan el Bautista para explicar la eternidad filial de Jesucristo, que era hijo desde el principio. Este es antes que yo, dice. Y después el versículo 18, a Dios, hablando del Padre, nadie la ha visto jamás. Pero, ¿qué sucedió? El milagro de la encarnación. El unigénito Hijo, que era de la eternidad Hijo, que está en el seno del Padre, ¿notaron? Otra vez afirmando la eternidad de Jesús. Él le ha dado a conocer. Jesús, al aparecerse en persona, dio a conocer al Padre. Era en la imagen misma de su sustancia, de la sustancia del Padre. ¿Okay? Entonces este texto de Juan, capítulo 1, versículo del 14 al 18, deja claro que fue al hacerse carne, cuando los hombres vieron a Jesús, pero Jesús era el unigénito antes. Jesús siempre ha sido el unigénito. No es que fue unigénito porque apareció ahí, en el tiempo de Juan el Bautista. No, es unigénito desde el principio. En el amado Hijo de Dios, cuando hizo el universo, también hemos leído esos textos, pero vamos a repasarlo de nuevo, porque yo me imagino ustedes cómo están en este momento escuchando. Yo me imagino que están así como recordándose de los videos pasados, que seguramente algún mal estudiante no ha repasado. Vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 14 al 20. Colosenses capítulo 1, versículos 14 al 20. Dice así: en quien tenemos, hablando de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y ya aclaramos ese texto, porque este texto lo usan para decir que Jesús fue creado. No, eso no está diciendo que Jesús fue la primera criatura en crearse, ¿okay? Sino que está diciendo ahí que Jesús es desde antes que se creara cualquier criatura. ¿Ok? Versículo 16. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. ¿Notaron? En Él fueron creadas las cosas. Porque Jesús participó del acto creativo. No es que se creó a Jesús y Jesús después creó. No. Al ser uno con el Padre, el unigénito, el Hijo de Dios desde la eternidad, Él, el Padre y el Espíritu Santo crearon. Si no, tienen que ir al Génesis, ustedes conocen los textos. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, haciendo referencia a Génesis, la creación. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es, ¿me están siguiendo? Colosenses 1:17. Y Él es antes. ¿Notaron? Si yo me quedo solamente con el versículo 15, que los herejes acostumbran a tergiversar y decir, ve, Jesús también es creado, porque es el primero que se creó, y malinterpretan esa expresión primogénito
de la creación, de toda creación. Pero después usted sigue leyendo, aclara cuál era el lugar de Jesús en la creación. ¿Ok? Versículo 17. Y Él, Jesús, es antes de todas las cosas. ¿De qué cosa? ¿De qué estamos hablando? De la creación. Jesús es antes de toda creación. Lo dice el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, Él estaba antes de toda creación. Él no fue un ser creado. A Jesús no lo podemos incluir en los seres creados, porque Él está antes. Él fue, por decirlo así, co-creador, copartícipe del proceso de creación. Él creó porque Él es Dios. Él es el verbo. ¿Y mediante qué se creó? Mediante la palabra. Fue dicho y fue hecho. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Cuando dice subsisten, que las cosas creadas en Él subsisten, está haciendo referencia al poder sustentador de la creación. Es como si Jesús tomara el mundo en sus manos. Está todo bajo su voluntad. En Él subsisten. No hay una hoja que caiga de un árbol sin que Jesús no lo sepa. Versículo 18. Y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, es el Señor de la iglesia. Él es el principio, el primogénito otra vez, de entre los muertos. ¿Okay? Este texto también lo he explicado ya. Yo no me voy a detener acá, tienen que escuchar los videos. Porque es el primogénito de los muertos. Es el primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Notaron? Primogénito de entre los muertos. ¿Okay? Yo ya expliqué eso, tienen que ver los videos anteriores porque si no me voy a atrasar. Pero noten lo que dice al final del versículo 18. Para que en todo, Jesús tenga la preeminencia, es decir, tenga el protagonismo, tenga la preferencia. ¿Ok? Ok. Entonces, no fue esta una posición a la que llegó después. De la misma manera, tanto Romanos 1.3, vamos para allá, Romanos 1.3, Romanos 1.3 dice acerca de su hijo otra vez, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Notaron que la escritura hace la salvedad según la carne. O sea, ahora está haciendo referencia a su encarnación, nacimiento, María. Según la carne, era del linaje de David. ¿Okay? ¿Te acuerdas que ayer hablamos de la naturaleza dual de Cristo, que era humano y divino? Ok. Tanto ese texto de Romanos 1.3 como Gálatas 4.4, vamos para allá, Gálatas 4.4, dice así, Gálatas 4.4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, el tiempo en que tenía que aparecer Jesús en la escena de la historia humana, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer
referencia a su naturaleza humana. O sea, es hijo eterno y también tiene una connotación terrenal, el hijo, porque también es hijo desde el punto de vista maternal, nació como cualquiera de ustedes y yo hemos nacido. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando dice nacido bajo la ley, está hablando que nació bajo la vigencia de la ley mosaica, bajo la jurisdicción de la ley mosaica. En ese tiempo nace Jesús. ¿Ok? Ok. Entonces, tanto Romanos 1.3, que ya leímos, y Gálatas 4.4, que ya leímos, describen cómo el Hijo de Dios, antes de hablar, lo describe como Hijo de Dios, antes de hablar de su nacimiento. ¿Ok? Ok. O sea, los textos que leímos lo tratan de Hijo de Dios, aún antes de nacer, porque lo que acabamos de leer no es el nacimiento como tal, sino que está diciendo, venido el tiempo, Dios envió a su hijo, Dios envió a su hijo. A ver, voy a detener otra vez, porque estoy picando fino, pero ustedes tienen que entender esto, porque si no los herejes van a barrer con ustedes. ¿Ok? Estoy leyendo Gálatas 4.4, no me voy a quedar con Romanos 1.3, voy a quedarme solamente con Gálatas para poder explicar esto. Noten el texto. Pero cuando vino el cumplimiento, Gálatas 4.4, Gálatas 4.4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, que ya Belén Efrata tenía que nacer Jesús, Dios envió a su Hijo. Note, Dios envió a su Hijo. ¿Cómo lo trata? De hijo. ¿Había nacido? No. Envió a su Hijo. Por decirlo así, se estaba gestando en la pancita de María, pero todavía no había nacido. Pero noten cómo la Escritura describe a Jesús. Dios envió a su Hijo, o sea, ya era hijo, antes era hijo. Interesante ese detalle. A veces leemos estos textos y no le tomamos esa importancia. Por eso que yo les digo a ustedes que tienen que agarrar un versículo y darle vuelta y fijarse en las expresiones. ¿Por qué dice aquí? Y Dios envió a su Hijo. O sea, era hijo desde antes. No es hijo solamente del punto de vista carnal que nació de María, del linaje de David y todo lo que leímos recién, sino que era hijo antes. O sea, envió a su Hijo para que naciese como hijo humano. No sé si me puedo explicar con esas palabras. Su Hijo divino fue enviado para nacer como hijo humano. Porque pudo haber enviado a su Hijo ya adulto, ¿no? ¿Acaso Dios Padre no tenía poder para hacer aparecer a Jesús de 30 años? ¿Y ya? ¿Y hacerlo aparecer entre la multitud y comenzar a hacer su obra? Sin embargo, sometió a su Hijo eterno a que pasase por todo el proceso de gestación, de engendramiento divino, de gestación humana, carnal, 9 meses en la pancita de María, nacer, todo el proceso que un ser humano tiene que pasar para nacer. Tener una niñez, juventud, adultez y morir como un ser humano, siendo eterno. Increíble. ¿Cómo captar la magnitud de este misterio? Entonces, con el texto de Gálatas 4.4 estamos probando que Jesús era hijo desde la eternidad, porque le dice, y Dios envió a su Hijo, todavía no nace, envió a su Hijo, ya era considerado hijo desde la eternidad. ¿Ok? Así que, aclarado eso, entonces, Jesús era el Hijo antes que viniera en semejanza de carne de pecado. Vamos a ver otro texto que afirma esta idea. Romanos 8.3. Romanos 8.3. Vamos para allá. Romanos 8.3.
Romanos 8:3 dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios Padre, enviando a su Hijo, todavía no nace, a lo más María estaba con la pancita. Solamente aquí está aludiendo al acto de enviarlo. ¿Y cómo lo trata? Hijo. Hijo le dice. Jesús era y será hijo desde la eternidad. Jesús era el Hijo de Dios antes que Dios lo enviara al mundo. Juan 3:16, ustedes se acuerdan, se saben de memoria ese texto, porque de tal manera amó Dios Padre al mundo que envió ¿a quién? A su Hijo, o sea, era hijo desde el principio. O sea, de alguna manera Jesús ya estaba engendrado, por decirlo así. O sea, hubo un engendramiento humano, digamos, María, y del Padre, ¿verdad? El Padre envía al Espíritu Santo, se posa sobre María, ¿ok? Estoy hablando en términos bien sencillos, y embaraza a María. Pero eso no quiere decir que Jesús antes no era el Hijo, porque los textos que estamos leyendo nos dicen que ya era hijo ya. Solo que ahora pasó por el proceso humano. Y que Jesús ya era engendrado ya. Claro, no humano, pero sí divinamente. Porque Jesús procede del Padre. Y a pesar que la Biblia nos habla en ese sentido, Jesús no tiene un principio. Impresionante. Humanamente sí, tiene un principio. Nació en algún momento de María. Pero del punto de vista divino no tiene un principio Jesús. Es eterno porque es Dios. Y es hijo. Si ustedes van a Primera de Juan 4:9, Primera de Juan 4:9, Primera de Juan 4:9, hermano, ustedes no tienen idea lo difícil que es explicar esto. Esto no es fácil. Yo a veces temo no usar la palabra adecuada porque nos falta el endemoniado que está pendiente de la equivocación para poder desacreditar estas presentaciones. Entonces realmente para mí es muy difícil, por eso oramos al principio para que el Espíritu ponga palabras en mi boca para poder de alguna manera expresar humanamente este misterio. Es complicado explicar estas cosas, porque estamos hablando de cosas divinas, cosas que nosotros no tenemos el entendimiento completo. Primera de Juan capítulo 9, Primera de Juan capítulo 4, no tiene 9 capítulos esto. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios Padre envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Le llama hijo desde el principio. ¿Okay? Si vamos al libro de Hebreos ahora, retrocedamos un poquito y vamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 está después de Filemón, después de 2 Timoteo. Hebreos capítulo 1, versículos del 5 al 8. Vamos a leerlo juntos, por favor. Ustedes allá en su casita, donde estén, vamos a leerlo juntos. Hebreos capítulo 1, del versículo 5 al 8. Y de hecho, la Reina Valera se subtitula El Hijo Superior a los Ángeles.
¡Wow! Parece que los traductores o los copistas tenían claro la naturaleza de nuestro Señor Jesús. Que el Señor Jesús no es una criatura creada. Quien diga eso es una herejía. Yo he escuchado a algunos que dicen que Jesús era un simple hombre, como usted y como yo, y llegó a ser el Hijo de Dios. O algunos dicen no, como dicen los judíos, ¿verdad? Los judíos. La religión judía cree que Jesús era simplemente un gran rabí, un gran maestro. No reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso la apostasía judaizante te saca del cristianismo. Porque cuando tú te piensas a mesianizar y a volverte medio Yahshua y Jesús y qué sé yo, y perdón, y Yahvé y Yahweh y Yahshua, y empezamos con toda esta locura judaizante, comenzamos a caer en las premisas del judaísmo y alejarnos de las premisas cristianas. Y de ahí la apostasía de que los hermanos que han sido cristianos y se pasan al judaísmo comienzan a cuestionar la naturaleza y la divinidad de Jesús. Es fuertísimo. O sea, comienzan primero dudando del Espíritu Santo, interpretando cualquier cosa del Espíritu Santo, y después siguen con Jesús para quedarse en una unicidad extrema. Creen que afirman la verdad bíblica que Dios uno es, pero se quedan ahí. Ignoran a Jesús y al Espíritu Santo. O sea, esto es una apostasía tremenda si nosotros no captamos el texto bíblico. Bueno, dice el versículo 5 entonces, Hebreos 1:5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Claro, nosotros hemos leído en la Escritura que a los ángeles también se les llama hijos, pero en plural, hijos. Nunca le ha dicho a un ángel hijo, nunca, porque el singular está reservado para Jesús. Por eso que acá el apóstol hace un desafío y pregunta, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Porque el concepto de hijo está reservado a Jesús. Yo te he engendrado hoy. Mire qué lindo lo que le dice el Padre a Jesús. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él Padre. Está hablando, se supone que son palabras de Jehová, de Dios. Yo seré a él Padre. ¿Por qué? Porque lo engendró. Y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¡Wow! Porque Jesús, como Dios, merece toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza de parte de los seres creados, ya sean estos ángeles o seres humanos. Todos al unísono tienen que glorificar al Hijo de Dios, a quien el Padre engendró, a quien el mismo Padre dice, y seré para él Padre. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, nacimiento en Belén, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice ahora ya no va a hablar del Hijo, va a hablar de los ángeles, que son seres creados. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, para que vean la diferencia, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Cómo le llama a Jesús?
¿Cómo se le llama a Jesús? Versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, o sea, el mismo del Padre, porque hay un solo trono, no como dicen los herejes que hay 2, 3 tronos, hay un trono, ¿verdad? Tu trono, o sea, el de Jesús, ¿cómo le llama? Oh Dios, por el siglo del siglo, o sea, eternamente sin fin. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Qué hermoso, qué maravilla. Esto que acabamos de leer es un pasaje especialmente importante. Declara que como hijo, el Señor Jesucristo es Dios y reina en un trono eterno. Es a Él a quien, como el primogénito, se le introduce en el mundo. Su calidad de hijo es eterna. Esta relación con Dios el Padre no tuvo principio. Estoy repasando, hermano, todo lo que ya hemos visto en los dos últimos videos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27. Si vamos a Juan, vamos al Evangelio de Juan ahora. Vamos al Evangelio de Juan. Yo no sé si voy a alcanzar a terminar hoy día. ¿Ok? Vamos al Evangelio de San Juan. Vamos ya con los últimos versículos. Parece que me extendí más de lo que tenía programado. San Juan, vamos al último texto entonces. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículos 16 al 47. No lo vamos a leer todo. Voy a comentar de manera saltada este texto, este relato, pero ustedes lo pueden leer por completo con más tranquilidad y después repasar el audio o este video. San Juan capítulo 5, versículos del 16 al 47. Entonces, ¿qué quiero hablar acá? Que aquí en este texto de San Juan capítulo 5 del versículo 16 al 47 Jesús habla extensamente acerca de su relación singular con Dios el Padre. Por ejemplo, el versículo 18, Juan 5:18, muestra que Jesús llamó a Dios su propio Padre. En otras palabras, Dios era su Padre de una manera como lo era para nadie más, es decir, era su padre. Lo llama de una manera especial, era su papá, su papito, su padre. No era cualquier padre, ni era el mismo padre de ustedes, ni mío, era su padre. Leamos el versículo 18 entonces, Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre. No era un padrastro, no era un familiar, no era un padre adoptivo, era su propio padre. En términos humanos podríamos decir gene de sus genes, neurona de sus neuronas, sangre de su sangre. Era su propio padre, es decir, había un lazo divino, sustancial, que lo unía a él y lo hacían uno. Su propio padre, ¿no? El término es súper íntimo, su propio padre. ¿Ok? Ok. Es evidente que al estar consciente de su generación eterna, Jesús no disminuyó su conciencia de ser igual a Dios. Sin embargo, a continuación mostró que si bien hacía las mismas obras que el Padre, era incapaz de obrar independientemente de él. O sea, el ministerio de Jesús y su vida y su testimonio personal siempre dio a entender de que si bien era humano,
pero también estaba en un mismo propósito con el Padre. O sea, nunca hizo nada en contravención, contradicción, en rebeldía con su Padre. ¿Se acuerdan esos textos cuando Jesús dice las obras del Padre yo hago? ¿Okay? O me deleito en hacer las obras del Padre. ¿Se acuerdan de esos textos? Estoy parafraseando. ¿Okay? Por ejemplo, el versículo del 19 al 24. Estoy en San Juan capítulo 5. Versículos del 19 al 24. Vamos a leerlo un poquito para que aclaremos esta idea bíblicamente. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Se acuerdan que algo similar leímos del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo no hablará nada de lo suyo, sino que todo lo que oyere, ¿verdad? Porque son uno en propósito. De cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Lo que está describiendo este versículo es la unidad de Dios, que somos uno, a pesar de que hay dos, Padre y Hijo, somos uno. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. De alguna manera haciendo referencia al poder divino que actuaba sobre Jesús, en Jesús cuando hacía sus milagros. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos, noten, el Padre levanta a los muertos y les da vida, wow. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Lo que está describiendo el versículo 21 es la unidad de la deidad o de la Trinidad bíblica. Cuando Jesús obraba, cuando Jesús levantó a Lázaro, ¿qué hizo antes de levantarlo? ¿Oró a quién? Al Padre. ¿Quién levantó a Lázaro entonces? ¿El Padre o el Hijo? ¿Quién lo levantó? En cierto sentido, lo levantó el Hijo, porque el Hijo dice: Lázaro, levántate, ¿verdad? Pero en realidad, ¿quién es el Hijo? Dios. El Padre obraba a través del Hijo, porque el Hijo era la imagen de Dios. Era Dios hecho hombre. Porque como el Padre levanta a los muertos, de verdad, y les da vida, como a Lázaro, así también el Hijo, que es Dios también, a los que quiere da vida. Porque son uno. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Si no, vaya para el libro de Daniel, que es lo que dice allá, que a Jesús se le dio toda autoridad, trono y el juicio. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo. ¿Cómo le damos gloria a Dios al Padre? ¿Cómo le damos gloria al Padre? Obedeciendo y dando gloria a quién, o dando honra a quién, o creyendo en quién, más fácil.
en Jesús. Los discípulos de Jesús, quien ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, sigue sus pisadas. Y al vivir la vida de Jesús, damos gloria a Dios. Porque así como Jesús con su vida honró al Padre, de igual manera nosotros, como discípulos de Jesús, vivimos la vida de Jesús. Y si vivimos la vida de Jesús, también daremos gloria y honra al Padre. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Captaron? Porque son uno. Al rechazar a uno, rechazamos al otro. De cierto os digo, el que oye mi palabra, Jesús, y cree en el que me envió, tiene vida eterna. ¡Wow! O en otras palabras, la corona de la salvación. ¿Ok? La corona de la salvación. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Se me pasó un poquito el tiempo. Esto es tan hermoso, es tan apasionante, hermano. Vamos a dejarlo hasta acá. Quedamos entonces en San Juan capítulo 5, versículo del 19 al 24. ¿Ok? Vamos a terminar con un par más. El Padre le dio todo el juicio al Hijo, lo acabamos de leer, versículo 22. Pero esto no quería decir que debiera ser tratado como inferior al Padre. Ojo, el hecho de que en estos textos se muestra a Jesús subordinado al Padre, subordinado al sentido de obediencia, cumplimiento del deber, por decirlo así, no quiere decir que Jesús sea menos que el Padre. Ya hemos aclarado eso. Acá no estamos hablando de jerarquías y estatus de poder. No. ¿Vale? De ninguna manera. Porque Jesús había de recibir ciertamente la misma honra que el Padre. Lo acabamos de leer, versículo 23. Jesús recibe la misma honra del Padre, la misma gloria que Jesús tenía en la eternidad y que abandonó su gloria para encarnarse, ser humano. ¿Ok? Así que si el Hijo no era honrado de esta manera, entonces el Padre no recibiría la honra que le era debida a él. Por tanto, Jesús estaba consciente de que su condición de Hijo y de que el Padre la había enviado. Sin embargo, incomprensiblemente para nuestras mentes, también era consciente de su igualdad y unidad con el Padre. Vamos a dejarlo hasta acá, ¿sí? Vamos a anotar aquí que lo dejé hasta aquí. ¿Ok? Y mañana vamos a estar continuando con la última parte de esto de la Biblia habla, y donde confirmamos este tema de la generación de Jesús, que es del Padre, viene del Padre y siempre ha derivado o venido o nacido o existido en el Padre, ¿ok? Desde la eternidad. Bueno, vamos a dejarlos hasta acá. Yo les agradezco a los valientes que se han quedado hasta el final, que han aguantado conmigo. Yo la verdad es que perdí la noción del tiempo, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero bueno, ha pasado 1 hora 20 minutos ya. Así que yo les agradezco de todo corazón a quienes me han acompañado. Esto queda grabado, lo pueden repasar otra vez en el canal de YouTube. Gracias por el apoyo que ustedes están haciendo llegar a este servidor y que permite justamente realizar estas actividades. Esperando que esto les sea de gran bendición para ustedes. Saludos a Beatriz, saludos a Mónica, a Gina, está por ahí, no sé quién más está por ahí. Líderes en Educación Teológica Online.